Hola mis hermanos amigos, Dios les bendiga, compartiendo con ustedes una cápsula bíblica más. Hemos estado haciendo un estudio, un breve análisis a esta epístola maravillosa, esta carta a los Filipenses, donde el apóstol Pablo, a pesar de las adversidades por las que estaba pasando, él escribe esta carta animándose él mismo al gozo y animando a todos los lectores a mantener el gozo, pero el gozo verdadero, el gozo que encontramos en Cristo. Hemos estado hablando de los enemigos del gozo y ahorita queremos continuar en las cosas materiales o las cosas que nosotros tenemos que también. Y hoy vamos a estar leyendo en Filipenses capítulo 3 versos 1 al 21 y el tema de hoy se llama Prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual. Es interesante lo que estamos leyendo en este capítulo 3 de Filipenses, donde el apóstol Pablo está hablando básicamente de él, o se centra básicamente en él, en su persona, en su experiencia. Y podemos subdividir este capítulo 3 en 3 momentos especiales. Del 1 al 11, el pasado de Pablo, cuando dice estimo. Del 12 al 16, el presente de Pablo, cuando dice prosigo. Y del 16 al 21, el futuro de Pablo, donde dice espero, estimo, prosigo, espero. Del versículo 1 al 11 estamos hablando del pasado de Pablo y él está diciendo estimo. Esto se refiere a evaluar. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo estimó como pérdida? Ahí en Filipenses 3:5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo,
en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Está mencionando 7 características que hacían a un judío casi perfecto y lo distinguía del común denominador del pueblo judío. Pero el apóstol Pablo estimó estas características que lo hacían casi perfecto, las estimó como pérdida, y el versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, encontramos 2 connotaciones en este versículo. Dice, eran para mi ganancia. Pablo las consideraba ganancia antes de conocer a Cristo, y luego las estimó como pérdida. No las está desconociendo, no las está olvidando, solamente las considera indiferentes o perjudiciales en su caminar con Cristo. Todo esto lo hace por alcanzar el conocimiento de Cristo. Vale la pena abandonar todo esto por ese conocimiento, y es lo que el apóstol Pablo está sentando aquí este precedente. Él simplemente está hablando de que todas esas cosas son importantes, pero no son esenciales, porque lo realmente esencial en nuestra vida cristiana es el conocimiento que tengamos de Cristo. Lo demás no nos va a servir de nada si no tenemos el conocimiento de Cristo. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Jeremías 9:23 y 24 dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Salmo 14:2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y Mateo 6:33, muy conocido, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La pregunta que nos debemos hacer ahorita es, ¿podemos determinar hoy qué cosas son realmente importantes para nosotros? ¿Qué cosas son realmente importantes para nosotros? Quizás le damos demasiada importancia a nuestros estudios, a nuestras carreras, a nuestras profesiones, a nuestras empresas, a nuestros negocios, pero no le estamos dando la misma importancia o la importancia real que se merece el conocimiento de Cristo. Ese es el pasado del apóstol Pablo. Ahora hablemos del presente del apóstol Pablo, del verso 12 al 16, donde él dice prosigo, y este prosigo nos habla de continuar. Pablo podía estar completo y satisfecho con Cristo, pero no lo estaba en su vida espiritual. Él necesitaba cada día crecer en esa vida espiritual. Él reconocía que estaba completo en Cristo, pero en su vida espiritual necesitaba seguir avanzando, seguir creciendo espiritualmente. Él no se queda en el punto de reconocer a Cristo, dejar de lado su pasado, sino que tiene la determinación de proseguir. El apóstol Pablo no se comparaba con los que estaban a su alrededor. Él se comparaba con Cristo, y entonces ahí él podía ver perfectamente cuánto le faltaba. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos saber realmente cuál es nuestra condición espiritual y reconocer lo mucho que nos falta. Pero el reto es avanzar, no relajarnos en el camino, no quedarnos en el camino, sino avanzar. El pasado puede actuar como un resorte cuando queremos avanzar, y si lo tenemos siempre ahí, él nos puede retroceder con más fuerza. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar su significado, dice Warren Wiersbe. Pablo mismo tenía su pasado tormentoso, él era el perseguidor de la iglesia, pero no dejó que esto lo detuviera en su propósito de avanzar espiritualmente. Volviendo a la palabra prosigo, este deseo de avanzar implica un gran esfuerzo y una gran pasión. Primera de Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segunda de Juan 1:8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Pero, siempre después del pero hay algo importante. Segunda de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La pregunta es, ¿en qué lugar estamos en nuestra carrera? ¿Estamos avanzando o estamos estancados? Y entonces ahí viene el reto del futuro. Del verso 17 al 21 hablamos del futuro de Pablo cuando él dice, espero. ¿Qué es lo que espera Pablo? Definitivamente, acá se aclara el fundamento del gozo permanente del apóstol Pablo, su esperanza en la venida del Señor por su iglesia. Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Primera de Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Todo el tiempo el apóstol Pablo estaba hablando de la esperanza que él tenía en la segunda venida de Cristo. Mientras los falsos creyentes, los judaizantes, estaban anhelando el pasado y volver a los filipenses a la ley de Moisés, al pasado, el apóstol Pablo, por el contrario, los animaba para que anhelaran el futuro, el retorno del Salvador. El apóstol Pablo podía estar gozoso porque él estimaba sus riquezas humanas como insignificantes ante el conocimiento del Señor Jesucristo. Él proseguía hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús y esperaba la venida gloriosa de su Mesías, el Rey soberano, nuestro Señor Jesucristo. Y una última pregunta, ¿qué estamos esperando? Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por lo que hemos estado aprendiendo del apóstol Pablo a mantener ese gozo, y entendemos ahora cuando el apóstol Pablo nos habla de su propia experiencia personal, por qué él tenía ese gozo permanente a pesar de las circunstancias, a pesar de las personas, a pesar de los bienes, de las cosas materiales, de las preocupaciones. El apóstol Pablo tenía claro la promesa que tú has hecho, no solamente para él, sino para todos los que hemos creído en ti. Y esperamos esa venida gloriosa, y en eso nosotros fundamentamos nuestro gozo permanente, porque ninguna de las situaciones por las que podamos estar pasando en este mundo, ninguna de los problemas, de las adversidades que estemos enfrentando en este momento, nos puede robar el gozo y nos puede robar la esperanza de tu segunda venida. Y por eso hoy te damos gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, amigos, por escuchar estas cápsulas, por seguirlas compartiendo. Yo espero que estas cápsulas estén siendo de bendición para su vida. Yo sé que este año la dinámica que tenemos de solamente 2 cápsulas por semana ha sido muy diferente, pero yo espero que estas cápsulas estén enriqueciendo su vida espiritual, su crecimiento espiritual, y que usted las pueda seguir compartiendo con otras personas que también necesitan escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.